Querido televidente de Solution TV, recibe el saludo fraternal de vos, Nan Román, y que paz del Señor y Espíritu Santo por acompañarnos de nuestro último resumen de año aquí, que trata de algún lesfor de Job y con los versículos de meditación de sacar de Santiago capítulo 5, versículo 5 que te avisa, de verdad nos te considera, es nan que te persevera como bendición. Vos atende de perseverancia de Job y mira na el fin cuyosa intencional que el Señor está lleno de compasión y misericordia. Láganos mantener nos fieldad meio de adversidad, para nos tener compasión y misericordia de Dios. Te saque el versículo de memoria y te avisa nos. Job está un ejemplo vivo, quien de prefigurar Jesús, quien de prohibir la resolución para final, la resolución final para sufrimiento. Cristo, su propia palabra, nanta, es un que persevera hasta fin, lo te salva. Mateo capítulo 24, versículo 13. Job, a pesar de todo su sufrimiento y dolor, a mantener su fe, confianza y integridad. Y por medio de fe y gracia, nos también confiamos en Cristo Jesús. Y láganos así mesmo que Job, llevando una vida de fe en Cristo y está dispuesto para arrepentir y confesar nos maldad. Cristo ha entregado su mes como una ofrenda para restituir humanidad na gracia y librar a humanidad de culpa y condenación na muerto eterno. Cristo Jesús ha sido despreciado, golpeado, castigado y traspasado para nos transgresiones, para traer paz y vida eterna na humanidad, donde morir na cruz. Entonces, ahora que Cristo está intercediendo para nos en el santuario celestial, este nos Salvador y Redentor, a través de su sufrimiento, no sufrimiento te queda resolver de redención de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, redención es el precio de rescate que Jesús paga para nos, con su sangre y muerto, para nos librar y salvar de pecado y muerto. Entonces, por medio de fe, nos podemos salvar. Pues nos porta na final de nos cabuya, pero nunca na final de esperanza que nos tiene en Cristo. Nos culpa está sujeto na pecado y sufrimiento, pero Dios nunca te abandona a nos. Dios manda su Hijo Jesucristo na mundo para obtener victoria, ribi morto, para nos poder vida eterna. No esperanza supremo, ora nos ta experimentar enfermedad terrible, persecución o dolor, ta de descubrir que vida, que nos vida actual, no ta turcos que tiene. Sabiendo que tiene una vida para vivir eternamente con Dios después de muerto en un lugar, camina no tiene pecado ni sufrimiento, por ayudarnos viva con el dolor que nos está enfrentando de nuestra vida actual. Y arriba gozo y recompensa final aquí de nos fe, nos mester queda concentrar. Y enfrentarnos sufrimiento, nos prueban y nos angustian mediante predicación de nuevo de Jesucristo. Pasó turnos riesgo, humillación y prueban la oportunidad para demostrar el poder y la presencia de Cristo den y a través de nos. Nos debilidad permite el poder de resurrección de Cristo fortalecernos para sombra nuestra cana para medio de fe y no para medio de vista. Tú resaquenante de acuerdo con 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 y también 2 Corintios capítulo 4 versículo 5 y 18. Pues no te importa qué cosa sucede con nosotros en la vida actual.
nos força interior, ta guardo renovar, dor de Espírito Santo, nos consolador, para nós ter segurança de vida eterna, caminha, não tem sofrimento, tristeza, dolor, choramento, picar, nem morto mais. Essa que nós por essa praise e redenção de Cristo Jesus, e agora nós reza Isaías, capítulo 35, versículo 10, e Efésios, capítulo 3, versículo 16. Também nós miramos em Revelação, capítulo 21, versículo 1 até 4, a papia caminha, não tem sofrimento, nem tristeza, nem dolor, nem choramento mais. Então, a Bíblia diz a nós, com maldade original, com a caída de querubim Lucifer, que Deus mesmo cria. Me está papiando de dragão, contra quem Miguel a guerra. Esta é a culebra de antiguidade que ainda está chamado Diabo e Satanás. E que trata de fazer no humano mais tanto dano que é possível. De acordo com Isaías, capítulo 14, versículo 12 e 15, está em descrição de querubim que la calle. Isaías 28, versículo 12 e 19, e também em Revelação 12, versículo 7 e 9. O book de Job está revelar que Satanás estava diretamente responsável para tanto em maldade moral como em maldade natural. Ora, nós reza Job, capítulo 1 e capítulo 2 também nós está em Isaías. Pero também não está toda maldade ou sofrimento está diretamente relacionado com a atividade de demônio. Pero cosito, hecho com a humanidade não sabe. Todo motivo não para que é coisa tão terrível aqui está tomando lugar. Apesar que o amigo de Job não a acusar Satanás de calamidade na culadal Job, mas não acusar Deus e Job, toch o book de Job está mostrando que Satanás está responsável para a maldade ribiteira, de acordo com Revelação, capítulo 12 até 14. Ora, nós rezamos, e denan, nós também que Juan está observar que a grande batalha, a grande conflito entre Deus e Satanás, pronto o mistério toma lugar. Então, agora nós rezamos Mateus, capítulo 4, versículo 10, Mateus 13, versículo 39, Lucas, capítulo 8, versículo 12, e 13, nós mira também em capítulo 22, versículo 3, Hechos está capítulo 5, versículo 3, e também 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Toda a escritura que está mostra nós na realidade que existe de uma relação entre Satanás e maldade. Então, durante 7 dias largos, o amigo de Job a simpatizar com Job e a consolar, de acordo com Job, capítulo 2, versículo 11 e 13. Pero ora Job começa a queixar de sua tragédia, é amigo que assim, que não mistério põe Job no seu lugar, não a acusa de a peca contra Deus, em vez de a encorajar e a lanta espírito de não amigo que estava dentro sofrimento. Nós por isso que no capítulo de 3 e 4 de book de Job. Então, de acordo com Mateus, capítulo 5, versículo 27 até 32, Jesus está aborrecer adultério, imoralidade, então prejuízo também. Ora, nós rezamos Mateus, capítulo 7, versículo 1 até 5. Caminho também se cultura hipócrita este fariseu mestre saca para mim balque for de nawo para não pomira bom claro para saca stof for de wo de nan ruang. Pues então además na minha saca também además a lei de Moisés está dicta com pena de morte para meio de pedra. Estava na seu lugar, ora estava implicar gente que te comprometer. Nós por isso em Deuteronômio, capítulo 22,
versículo ng 22 teco 24. Anto Juan, el buku de Juan capítulo 8, versículo na 1 teco 11, trata un caso semejante na lo que está escrito en Deuteronomio 22. Caminda, hombre na instituir na mes como juez na ribi umuwi adultera, kuna no mes terá castiga a menos kuna mes estava ta simpika. E fariseu na aqui estava mais preocupado de pôr trampa para Jesus, para castigar a mulher. Não bem para usar a mulher como trampa para assim Jesus cair em condenação. Sem dúvida, não dava para conhecer Jesus sua boa vontade para perdonar e não espera flexibilidade de parte de Jesus para a lei de Moisés. Pasina não por acusar de aponer a lei que banda. Esta para falta com a lei de Moisés. Então, de outra banda, se não aconselhar Jesus para cumprir com o castigo para pedra e moer, está para não acusar Jesus com ela usurpação e autoridade de Roma. Para Roma estava a reservar para su mês para determinar caso de pena de morte. Pero Jesus acusava a própria consciência. E assim, quando abandonar a cena, temendo para não picar secreto e para não complexidade desse caso aqui. Então, tanto Job como a mulher adúltera estavam a sofrer. E mesmo com as culturas não estava a mestre de uma justificação perfeita mediante a graça e perdão de Jesus Cristo, que não está acusando ninguém gente, nem tampouco está mengua o sentido de culpabilidade de gente, sino Jesus Cristo vem solamente para salvar o que estava perdido. Pues la nos está humilde y manso y de una otra es lo que nos mesta desea si no estaba en esa situación o en el zapato de Job y la mujer adúltera aquí. Esta dependencia de Adán y Eva y la caída de gracia de Dios ha afectado entera Dios su creación, incluyendo nuestro medio ambiente. Ahora nos reza Génesis capítulo 3, versículo 16 de 24. Vida en Edén estaba de manera viva en cielo. Turco estaba perfecto, de acuerdo con Génesis capítulo 1, versículo 31. En el buque de Job tiene un mensaje que el desafío de vida tan más cosumpía y bringamosa. Condición de vida humana está caracterizada con miseria, sufrimiento, enfermedad, pobreza, guerra, criminalidad, depresión, polución y injusticia. Picar de nos vida está extremadamente similar al desperdicio químico, es un tóxico y es un letal. El buque de Job también muestra-nos una realidad sobrenatural. Está mostrando-nos Creador, el Dios omnipotente, omnisciencia y omnipotente, es soberano y eterno Dios. De acuerdo con Romanos, capítulo 16, versículo 25, Salmo 139 también está papia de omnisciencia de Dios, Isaías 40, versículo 28 y Génesis capítulo 2, versículo 2. For de quien de Dios, for de quien de nos tiene un bendito esperanza de en Cristo Jesús, quien de vence Satanás, pica y muerto. Jehová no te cambia ni te gana. Es aquí de acuerdo con número 23, versículo 19, Tito, capítulo 1, versículo 2, Santiago, capítulo 1, versículo 17, nos está también de Malaquía, capítulo 3, versículo 6, Romano también, capítulo 11, versículo 29, Promesa Samuel, capítulo 15, versículo 29, y de Juan, capítulo 3, versículo 27, turta papia, que Dios no te cambia y no por gana tampoco. Yahweh Dios
a permitir de restaurar turcos y según su promesa, nos está esperando cielo nuevo y un tierra nuevo, de cual reina justicia, de acuerdo con promete Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nos está esperando un Jerusalén nuevo, de cual Dios mismo está el arquitecto y el constructor. Así en Hebreo capítulo 11, versículo 10, dice-nos, Revelación capítulo 21, versículo 2 de 4, y también Revelación capítulo 3, versículo 12, da papia de Jerusalén nuevo. Ora que Job no está exacto, no ora, aunque Job no estaba exactamente un tipo de Jesús, manera e animal en el sistema de sacrificio, que nos por eso del Levítico capítulo 16 y 17, número 28, versículo 3, y también Levítico capítulo 1, versículo 3, dice-nos, esta papia de animal en el sistema de sacrificio. Esta visa entre Job y Cristo también, existe algún paralelo. Este el buque de Job muestra-nos ese. Tocante lo que nos salvación a costa no Señor Cristo Jesús. Job estaba perfecto, recto, un gente que estaba teme Dios y estaba apartado su mesfor de maldad. Así en Job capítulo 1, versículo 1 dice-nos, Dios mismo avisa también de Job, pero él ser acusado injustamente de su amigo. Entonces Jesucristo, que es el príncipe de vida, nos abogado, es un justo que está sin pecado, también a ser acusado, condenado y hasta injustamente matador de gente. Nos podemos hacer comparación que ahora nos es Job capítulo 1, versículo 1. Entonces nos comparamos con 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Santiago capítulo 5, versículo 6. Y Hechos capítulo 3, versículo 14. Job y Jesús a demostrar fe y obediencia verdadero tenan muerto. Nang muestra un sistema cristiano de salvación por medio de fe. Kuta centra kuta rondo de Cristo Jesús, nos gran sumo sacerdote. Dios aprueba tanto Job como Cristo como ser humano mediante tentación y aflicción de Satanás. Nanto dos a queda en armonía con el carácter de Dios, cual un ejemplo para nos seguir o nos guardo tentar. Nos mester obedecer a Dios y no ceder la tentación y pecar. No halagan mes, es decir, tanto Job como Jesucristo, no halagan mes dominar para autocompasión ni para el duelo de Satanás, sino a mostrar una simpatía para el prójimo, que a confrontar, que estaba confrontar con problemas, dificultad y sufrimiento. Tanto Job como Jesús ha revelado un espíritu de justicia para el pobre y de misericordia para el deshabilitado. Nantos dos sufren de la propia naturaleza humana, pero no peca. Es debilidad que está inherente en el género humano, pero no queda depender completamente de Dios, invocando el nombre de Dios. Satanás no podrá encontrar de nosotros nada que por hacer obedecer a astuto tentación de Satanás. Entonces, Job, su palabra y su obra de bondad, estaba una expresión de amor que Cristo asinti para la humanidad que estaba perdida. Entonces, ahora nos conocimiento de todas las cosas que nos por conocimiento de todo paralelo que existe. Entonces nos reza Mateo capítulo 4, versículo 1 de Jesús, Mateo capítulo 26, versículo 6, Lucas capítulo 11, versículo 5 y 16, Juan
capítulo 18, versículo 30, Job, capítulo 1, versículo 22, y Hebreo, capítulo 2, versículo 18, y también Hebreo, capítulo 4 y 5, nos dan conocimiento de todo el paralelo que existe entre Job y Jesucristo. Con esa que nos terminamos último resumen de semana aquí, y nos desea a cada uno de los televidentes un feliz y un dulce cambio de año, den amor de Cristo Jesús, y que el Señor que derrama su bendición ricamente de cada uno de nosotros. Nos cielo en nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bendición humana de otro año que Dios quiera.